Hola amigos, en el vídeo de hoy traemos la finca experimental ensayo de variedad de maíz del CERIDA. El CERIDA es el Servicio Regional de Investigación de Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias. Esta finca está ubicada en Villaviciosa, Asturias, lugar donde vivo y donde realizo mi mayor cantidad de vídeos. Ahí están viendo una plantación de maíz cada 4 surcos, ven un cartelito, por tanto hay una variedad distinta. Con esto quiero darles la idea de que este cultivo es muy importante en la zona. El vídeo de hoy, a pesar de que viene a propósito del CERIDA, no es de esa institución que yo quiero hablar, sino del cultivo del maíz como tal en la región. Sí les diré, para que lo sepan y a modo de referencia, que el CERIDA fue fundado en 1954 con un laboratorio y ampliado en 1956 en lo que se conocía como la estación pomológica, con los mismos fines que existen en la actualidad. Pero bueno, eso será para otro vídeo. Ahí están viendo una vista global de todo el sembrado de esa finca experimental que está aquí ubicada en Villaviciosa. Verán distintos ángulos de ese experimento. Y de lo que sí quiero hablarles en este vídeo es del origen, de cómo llega el maíz a Asturias. Quien trae por primera vez, todo el mundo conoce que el maíz es un cultivo de Mesoamérica. Hay indicios de que entre 9.000 y 7.000 años atrás, ya en Puebla existió granos de maíz, se han encontrado esos hallazgos, por tanto es una planta de origen de Mesoamérica. Y bueno, si esa planta fue originada, que es un proceso muy interesante, que va bien, cómo fue la obtención del maíz, sería un tema para un vídeo solo, pero bueno, no es el caso. Yo quiero hablarles de cómo llegó el maíz, específicamente a Asturias, Villaviciosa, aquí al CERIDA, y cómo están investigando y tratando de mejorar la variedad de maíz. En México solamente leí por arribita que hay 60 variedades de maíz. Y efectivamente parece que sí, que hay mucha cantidad de maíz. Fíjense ustedes, cada 4 surcos se ve un cartelito. Ahora, es un asturiano, Gonzalo Méndez de Cancio, quien introduce el maíz en su natalidad, en su pueblo natal, Tapia de Casariego. Allí, en el año 1606, está recogida la primera siembra de maíz en Asturias. Vamos a hacer un poquito de historia y contar cómo es que ocurre este proceso. Resulta ser que el marino, Gonzalo Méndez de Cancio, era un marino. Y no cualquier marino, sino el marino que fue capaz, el marino español que fue capaz de vencer al pirata, al temido y temible Francis Drake. Esa victoria frente a ese pirata y el hecho de la muerte del gobernador en la Florida hizo que el rey de España, Felipe II,
y contando en acta en 1596, otorgar al marino Gonzalo Méndez de Cancio ser el cargo de gobernador en la Florida, que era parte de la colonia española entonces. Y al llegar marino, ya devenido en gobernador, a la Florida, implantó la siembra, la molienda, el pesaje, todo lo que tenía que ver con la actividad del maíz en la Florida. Ahí empezaron su experiencia, porque él en su Asturias natal había practicado una agricultura rústica y tenía conocimiento de ello. Lo unió junto con el tema del maíz y se dedicó en la Florida a esa actividad. Mira, ahí están viendo los penachos de las flores del maíz en forma de mazorca. Esos penachos es la flor del maíz. Bueno, pues Gonzalo Méndez de Cancio, cuando termina, ahí miren la flor, cuando él termina su actividad como gobernador, regresa a España en el año 1604, entra por Sevilla, por el puerto de Sevilla, y bueno, ya saben, Sevilla queda al sur de España, tuvo que recorrer la península de sur a norte hasta llegar a Asturias, su Asturias natal, específicamente a Tapia de Casariego, con un arca cargado de mazorca de maíz, el famoso arca de maíz. Y ya en el 1606 se recoge la primera cosecha de maíz en Asturias y en España. Esa es la importancia de asturiano en la introducción del maíz. No solo en Asturias, sino en España, en Europa y en el resto, porque se trasladó a África y a Asia. Quiere decir que de Mesoamérica el asturiano trajo el maíz al resto del mundo, como aquel que dice a día de hoy se cultiva en toda la geografía, en muchas partes de la geografía española también, no solo en Asturias, y en Galicia, en Mondoñedo, que también fue uno de los primeros lugares donde se sembró maíz. Esa es la historia de cómo llegó el maíz a Asturias y a Europa. Ahora les voy a hacer la historia de cómo se me ocurrió filmar este vídeo. El 28 de mayo, un domingo, llego por aquí y me veo, las plantas eran pequeñas y veo lo del experimento y tal. Digo, ay, qué bueno está esto para hacer un vídeo. Y no lo hice. Eso fue el domingo 28 de mayo. Miren cómo luego fueron añadiendo plantaciones al experimento original. Eso al principio no estaba. Esto lo filmé el domingo 23 de julio, quiere decir ya había pasado tiempo. Y observé que se habían añadido otras parcelas al experimento, no solo las que había visto yo el 28 de mayo. Y bueno, ahí sí ya me decidí, yo voy a hacer este vídeo, voy a filmarlo y así aprovecho y explico algo del Cerida, del maíz y de cómo llegó el maíz a este lugar. También quiero explicarle que el maíz se usa en Asturias básicamente como harina de maíz, se usa también como para hacer pan de maíz y hay una receta típica asturiana que se llama torto de maíz. Se prepara con la harina, una mezcla entre la harina de maíz y la harina de trigo, se hace una masa, esa masa se fríe
y después que está frita se le pone encima carne, o huevo, chorizo, queso, lo que quiera consumir la persona. Es una receta típica de este lugar. Y bueno, también está el maíz, lógicamente como alimento animal. Al final de este vídeo verán, al final del prado verán unas vacas pastando. Pues es un lugar eminentemente lleno de este tipo de ganado, y el maíz sirve de alimento para ellos. Como tengo muchos amigos en YouTube de mexicanos y de Centroamérica con una cultura del maíz importante de toda la vida, pues el otro día se suscitó una conversación acerca de lo que cada cual entiende como tusa, y al final le voy a poner unas imágenes de lo que encontré en el diccionario de la lengua española. Tusa como tal, en Cuba hay 3 acepciones de ella, y en El Salvador me decía un amigo que lo consideran como la hoja que envuelve a la mazorca. Yo le dije que no, que en Cuba básicamente decíamos tusa al corazón de la mazorca, es decir, cuando tú has quitado, ahí lo tienen, cuando tú has quitado todos los granos, esa es la tusa. Y bueno, verán que hay 11 secciones de la tusa. Y bueno, con esta pincelada sobre el idioma español y los americanismos y los regionalismos de cada sitio, termino el vídeo de hoy. Espero que les haya sido interesante, espero que les guste y que lo disfruten tanto como yo lo he hecho para ustedes. Hasta luego.